despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. Hola, ¿cómo están? Encantada de que vuelvan con nosotros protagonistas y sigamos esta serie de conversaciones, algunas quizás más afines a ustedes, presentando algunos personajes o a los personajes que ustedes conocen en dimensiones no tan expuestas. Hoy tengo un invitado especial, se trata de José Málaga. Él es arequipeño, a diferencia de nuestras invitadas de hace un par de semanas y que yo les obsequiaba el pasaporte arequipeño. Aquí no es necesario eso. Él es terrateniente arequipeño que ha venido a emancipar la colonia limeña, está casi algún tiempo, y yo lo recuerdo de hace algunos años cuando él tenía experiencia y liderazgo en las cajas municipales. Es más, cuando la Caja Municipal de Arequipa gobernaba en las cajas nacionales. Nosotros sabemos que el sistema financiero nacional ofrece diversas oportunidades, pero no al alcance de todos. En aquel momento, les hablo más o menos 10 años atrás, 12 años atrás, las cajas municipales emergieron para ser una oportunidad no solo para aquel emprendedor que buscaba crédito, sino una oportunidad para el país para asumir la formalidad financiera de una manera diferente. Estoy con José Málaga y de inmediato la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias, Alejandra, por la oportunidad de estar en Protagonistas. Para mí es un honor. Muchas gracias. Y felicitarte porque 4 meses bastante productivos y realmente le hace falta al país programas como los tuyos, gente con tu pensamiento, con tu empuje, con optimismo, y eso creo que necesita el peruano. Estamos muy golpeados, creo yo. Te agradezco mucho, pero la idea es una ventana para conversar temas que pueden tener relevancia, que deben ser parte de una agenda nacional, una agenda regional. Los dos somos provincianos y a veces cuando vemos los diarios nacionales no vemos nuestros temas, José. Están aplazados a noticias regionales en la página 11 o 15 de un diario bien atrás o no existen en la televisión nacional política. Entonces, la idea es que se hablen de los temas que nos interesan, que son parte del día a día. Así que valoro muchísimo tus comentarios y la privilegiada soy yo, debo decir. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cuánto tiempo estás en Lima y por qué dejaste Arequipa? Cuéntame. Bueno, aprovecharé, somos 2 protagonistas provincianos entonces. Sí, así es. Eso es lo que se necesita, ¿sabes? El Perú es más allá de Lima y creo que eso estamos convencidos tú y yo. Lamentablemente, te digo que el Perú es más allá de Lima, pero tuve la oportunidad de venirme hace 3 años, estoy hace 3 años acá, no alejado del mundo microfinanciero, pero ahora en otro sector, que es el sector también de servicios, que es la salud, y que en este tiempo de 3 años aproximadamente que estoy aquí, es un segmento realmente de gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas. He sido un privilegiado y gracias por la oportunidad porque he estado en un segmento microfinanciero por 10 años. Estuve en Caja Arequipa 10 años, desde el año 2003 desde 2013 al 2023. Y ahora estoy en otro segmento que también es de servicio público. Desde el 2003 al 2013. Desde el 2013 al 2023, perdón. Al 13 al 23, 10 Así años. es. Empezaste, ¿cuál era tu posición en la Caja Municipal de Arequipa? Entré como director y a los 6 meses tuve la posibilidad de que mis compañeros me elijan como presidente del directorio. Y estuve 7 años de presidente del directorio en dos periodos. Una experiencia realmente enriquecedora. Las cajas municipales tienen un impacto a nivel nacional que no termina de ser reconocido ni entendido. Uh-huh. Y te voy a explicar algo muy elemental. Las cajas son del año 1980. Las cajas tienen más de 40 años. Han tenido una evolución legislativa. Las cajas forman parte de la banca municipal. Eso es un concepto y una disquisición medular. No son empresas municipales, no son OPD, tienen un capítulo en la Ley Orgánica de Municipalidades que habla de banca municipal. Esa raíz de la apertura de la economía en la década del 90 y los cambios institucionales, el cambio de constitución y el cambio de regulación,
cuando se crea la Superintendencia de Banca y Seguros, voltean y dicen, ¿qué hacemos con las cajas municipales? Las cajas municipales tenían una norma de creación en la Ley Orgánica Municipal de 1978 y después tuvieron una norma que fue el Decreto Supremo 157/90 y la Superintendencia de Banca y Seguros en el 2005 toma la decisión de que las cajas municipales, de ser personas de derecho público porque fueron creadas por ley, pasen a ser sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas, en ese momento hubo una gran pregunta. Las cajas municipales, ¿qué hacen las cajas municipales? Bueno, se dedican a captar dinero del público y a dar ciertos tipos de crédito pignoraticio. Y en ese momento se tomó la decisión de agarrar y decir, bueno, si es que es así, vamos a convertirlas en sociedades anónimas. Y la ley orgánica de municipalidad, la ley orgánica de la Superintendencia de Banca, emite un dispositivo y dice, conviértanse en sociedades anónimas. Se convierten en sociedades anónimas y ahí es el gran problema y el gran error, que es un error de concepto de ese tiempo, que terminan dándoles la Junta General de Accionistas a los consejos municipales y como presidente de la Junta al alcalde provincial. Dicho esto, es un paréntesis, las cajas municipales tienen capital 100% público y municipal. En el caso de Caja Arequipa, fue fundada en 1986, en marzo de 1986, con $30.000, $15.000 puestos por la KfW, que era la cooperación alemana, un préstamo no reembolsable, es decir, una donación, y $15.000 de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Actualmente Caja Arequipa debe tener 700 millones de soles de capital suscrito y pagado. Maneja aproximadamente 12.500 millones de soles en activos. O sea, al cambio, más de 3.000 millones de dólares en activos. Es lamentablemente, 10ª institución financiera. Cuando estuve yo éramos la 8ª. La 10ª institución financiera del Perú. En un ranking de competitividad, dices tú. Así es. ¿De Hay diversos rankings. No, cuando te estoy hablando de 10ª institución financiera, incluye todo. Incluye a banca. todos. Así es. Nosotros somos más grandes que el Banco de Comercio. Somos un poco más grandes que el GNB. O sea, hay muchos bancos que son más pequeños que nosotros. Pero eso es un paréntesis para que la gente pueda establecer y verificar que las cajas municipales son instituciones públicas exitosas. Eso significa que desde el Estado se puede hacer gestión profesional y técnica. Hay cajas espectaculares como Caja Huancayo, Caja Cusco, Caja Trujillo, Caja Arequipa. Y también hay cajas que han desaparecido del mercado. ¿Por qué? Porque no tuvieron gobierno corporativo, no llegaron a tener masa crítica, tuvieron mucho embate político. Y eso es uno de los grandes problemas de las organizaciones como este tipo, el gobierno corporativo. Cuando no hay estabilidad en gobierno corporativo, ustedes pueden decir, pero ¿qué le puede hacer un problema, un embate político al directorio, a nivel del directorio o a nivel de la gerencia mancomunada? Ahí empiezan el fracaso de las instituciones, tanto públicas y privadas. ¿Tú crees que antes de pasar esa etapa y con los datos tan interesantes que nos has compartido, podrías contarnos en 1980, cuando se crean las cajas municipales Arequipa y están adscritas a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿qué se pretendía? ¿Cuál era en el origen la expectativa que se tenían con las cajas? Bancarización a través del ahorro. La bancarización se mide a través del ahorro, no del crédito. Dar la posibilidad de crear instituciones cercanas al público para que puedan ahorrar de manera segura y otorgar créditos. El primer producto de las cajas municipales fue el crédito pignoraticio, es decir, el crédito prendario. Tú ibas con tu joya, te la tasaban, la dejabas como prenda y te entregaban un porcentaje, generalmente entre el 30 y el 40% del valor de tu joya. Te establecían un programa de pagos y ese fue el inicio de las cajas. Porque quizás, José, sería bueno conocer un ranking que nos diga cómo es que han ido conformándose y con qué criterios los estándares de competitividad de las cajas. ¿Qué es lo que tienes tú? Número de asociados, número de créditos colocados, retención, endeudamiento. Y
en aquellos años, por ejemplo, qué lugar tenía la caja municipal y cuál de todos estos criterios era el que, para entender el nivel de competitividad de la caja, por favor. Te voy a dar números macro. Son 10 cajas municipales que tienen 22.000 trabajadores, tienen 10 millones de clientes, 7 millones en el ahorro, 3 millones de clientes de créditos. Aproximadamente debemos estar bordeando 38.000 millones de soles en colocaciones, casi el 12%, del sistema bancario total se encuentra en cajas municipales. Y aquí viene la magia. Cuéntanos. Las cajas municipales tienen el 85% de sus créditos en provincias y aproximadamente tienen el 50% de captación en Lima. O sea, nosotros tenemos una estrategia Robin Hood. Venimos a Lima, captamos dinero y prestamos en provincias. La magia del sistema financiero no ha sido trasladada realmente a la gente en su real magnitud. Nosotros hemos cambiado vidas y hemos estado en la evolución completa del microempresario, de ser microcrédito, pequeño crédito, mediana empresa, y graduados nos han abandonado y se han ido a la banca tradicional. Pero en el origen es un tema identitario, ¿no? Porque ellos ven que una caja puede ser, no sé si vale el término, menos leonino que un banco, que es más próximo, que su infraestructura, porque la conducta de una persona que bancariza es una persona que tiene un proyecto futuro, que ahorra, que tiene dinero, que quiere ciertas seguridades por parte de un sistema que muchas veces le es ajeno o que le es adverso. Entonces, ¿cómo se explica que las cajas tengan mayor éxito en regiones, por ejemplo? Podría ser este tema de identidad, de cosmovisión, si tú quieres. En principio, las cajas no son más baratas que los bancos. Eso Sí, te lo puedo pero es que asegurar. es un tema de percepción, José. No, pero yo he tenido clientes en Caja Arequipa donde me decían, tú estás 5 puntos por encima del BCP, pero me voy a ir contigo por proximidad, por rapidez de respuesta, porque el asesor de crédito no es un sectorista de crédito que te investiga y te coloca. La magia de las microfinanzas, que es ir a un puesto de mercado, una señora que vende fruta, que no tiene cuenta en el banco, que no tiene inventarios, que no tiene almacenes. Su capital de trabajo está en la fruta. Y ese capital de trabajo son 2.000, 3.000 soles. Y esa señora tiene una carga familiar de 5 personas y esos 2.000, 3.000 soles les da la vuelta en un mes 4 o 5 veces. Entonces, el analista de créditos va y entiende el negocio de la persona. El que vende zapatos, el canillita, el que vende periódicos, la señora del mercado de frutas, el señor de la ferretería en un centro comercial. Entienden el negocio, hacen un flujo de caja, determinan aproximadamente cuál es la capacidad de pago y acompañan el crecimiento del negocio con un crédito en primer orden muy pequeño para posteriormente ir graduándose con el tiempo de acuerdo a sus necesidades. Esa proximidad no se va a perder. Hay muchos especialistas, que no coincido con ellos, que indican que no, que ya la banca se está digitalizando. Es correcto, se está digitalizando. Ya no hay dinero físico. Pero el contacto físico del analista con el cliente va a ser de un contacto de asesor-cliente, porque lo va a acompañar en el crecimiento de su negocio. El desembolso, lo que se denomina cash in y cash out, que es básicamente cómo te voy a desembolsar, va a ser a través de Plin, de Yape, de las billeteras electrónicas que hay. Eso es correcto. Eso va a formar parte de la digitalización, pero el contacto todavía va a ser vigente unos años más. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del peruano y del microempresario es esa, y la desconfianza del microempresario también es esa. El milagro económico del país, y eso es algo que no me canso de decirlo, tiene es un binomio. Y ese binomio es la gran empresa que aporta grandes números para el PBI, que aporta una buena cantidad de empleados formales y que aporta estabilidad al país. Y el país a su vez retribuye con seguridad jurídica y una serie de elementos que son importantes
no vamos a entrar a la discusión si están bien o están mal, pero es parte de la lógica. Y cuando volteas al microempresario, aporta el 15% del PBI, pero el 90% de trabajadores, absorbe el 90% de trabajadores. Y te voy a decir otra cosa, que cuando existen malos tiempos y hay recesión o se contrae la economía privada, los pequeños y microempresarios son los que salen a relucir. Los denominados informales. Que es el sector normal, como dice nuestro común amigo Hernán Carrillo Leca. Cuando tienes el 80% de la economía catalogada como informal, es la regla general. Y al ser la regla general, no puedes denominarlos informales. Al contrario, es el sector normal de la economía, porque es la regla general. José, ¿cuál Entonces, ha sido? No llegan a entender los políticos, y perdóname que me dispare de esa manera, No, por favor. la concepción real de un microempresario. ¿Qué deberían entender los políticos? Tienen que voltear a ver a las cajas municipales. Tienen que voltear a ver que las cajas municipales son el mejor vehículo de bancarización que existe. ¿Sabes ¿Para cuál la es? minería también? ¿Sabes cuál? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, tenemos que empezar a ver el Perú de manera positiva. Y no solamente de una manera positiva de sueños. Cuando tú vas a un sector económico o a un sector, mejor dicho, geográfico, que esté identificado como minería informal, la SBS y las normas de regulación de la SBS establecen que las instituciones financieras tengan mucho cuidado en financiar actividades informales, actividades del minero informal. ¿Por qué? Porque obviamente están directamente relacionadas al lavado de activos y todo lo demás. Debemos entender que en el Perú, como te vuelvo a repetir, el 80% de la economía es informal porque no cree en el Estado, porque no hay presencia de Estado. El 30% de peruanos no han votado en estas elecciones, no creen en el Estado y no existe Estado. Pero y existe una ausencia también, plena. José, Entonces, también podría ser porque el Estado no les es próximo. con ¿no? eso termino de redondear mi idea. La única forma de poder aproximarse el Estado realmente a la economía financiera, a la economía real, es a través de las cajas municipales. ¿Cuál fue, si miramos en retrospectiva, estamos en el año 2026, cuál fue el mejor año, el año cumbre, la cima de las cajas municipales? Un año antes de la pandemia. Ah, el 18. Si no hubiese existido, no, estamos hablando del 19. Es que un año antes de la pandemia es el 18. El 19, claro, la pandemia me refiero al cierre de la... Al año cierre, fiscal. al año del cierre de la economía. El 20, el 19. Si es que el 19, el año 20, se perfilaba ser el mejor año. A ese momento, la caja tenía 24 años. Sí, 24 años. Sí, pues dijiste el 80. Sí, 86. La caja tenía 24 años. Históricamente la caja nunca había tenido un mes de febrero, un mes de enero del 2020, nunca había sido tan exitoso como desde la fecha de creación. Todos los meses de enero de toda la historia de la caja eran meses realmente bajos. Enero y febrero del 2020 fueron meses espectaculares. Se venía un año 2020 espectacular. Ya tú sabes lo que pasó. Sí, claro. Y en todo este engranaje financiero, ¿qué papel juegan, por ejemplo, José, las cooperativas? Las cooperativas es como las cajas en el año 90. En el año 90 las cajas eran inexistentes para el mundo financiero porque no eran ni el 1% del sistema financiero total. En ese tiempo habían 30.000 millones de soles de colocaciones y las cajas tenían como 100 millones de soles de colocaciones. No existíamos. Actualmente somos el 12% del mercado financiero total. Y lo que ha pasado con las cooperativas es lo mismo. Las cajas empezaron por la regulación a bancarizarse y las cooperativas empezaron a ocupar ese rol que ocupaban las cajas. Para que tengas una idea, después de 45 años de creadas las cajas con crédito pignoraticio, todavía a la fecha sigue existiendo crédito pignoraticio. Todavía a la fecha... ¿Qué es el crédito pignoraticio? El crédito prendario. La ok. joya, el crédito prendario, que es la joya por Claro. un monto de dinero. Como el aval, ¿no después tienes de la tasación. alguien que te garantice? Sigue existiendo crédito pignoraticio, sigue existiendo las juntas, las redondillas, como medio de financiación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Debemos de voltear. Y cuando dices debemos de voltear, es ¿cuál es el vehículo idóneo? Cuando yo escucho las propuestas, vamos a crear un banco de la microempresa, demagogia pura. Vamos a hacer que el Banco de la Nación dé crédito a la micro y pequeña empresa. Imposible.
Mira, somos tan obtusos, y me incluyo porque ahora estoy en Lima 3 años, que no volteamos a ver el país y sus necesidades realmente. ¿Cuál debería ser la alternativa? ¿Sabes qué deberían voltear? Deberían de voltear a ver las cajas. ¿Sabes cuál debería de ser el rol de la siguiente presidenta? De Keiko Fujimori, que es la presidenta electa, si me permites. Sí, por favor. Que es todo, que la mayoría de peruanos ha decidido que lo sea. Ella debe de voltear a ver a las cajas municipales. Y ¿por qué? Te voy a explicar por qué. El rol de las cajas municipales no solamente es bancarizador. El rol de las cajas municipales, al fortalecerlas, debe de llevar a ser la estrategia de formalización del Perú 2.0. Voy a retrotraerme en el tiempo, al año 90. Con cambio 90, nueva mayoría, con Fujimori. Yo nunca he sido fujimorista, nunca voté por Fujimori, pero algo que hizo que fue brillante fue COFOPRI y la titulación. Saneamiento físico. Uh-huh. Podrán haber habido 1000 problemas, pero hizo visibles a las personas. Pero se olvidaron de ver, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa con la autoconstrucción? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a financiar esa autoconstrucción? ¿Cómo vamos a darle soporte para que puedan tener microempresas? Y ahí se quedaron. No pensaron en más. En este momento, si quieren voltear y tener realmente impacto en la micro y pequeña empresa, deben de voltear a las cajas municipales y fortalecerlas. No te digo subvencionarlas, sino ser el vehículo idóneo para buscar que el microempresario se formalice. Y me preguntarás, ¿cómo? La manera más sencilla. Caja Municipal Arequipa, como te dije, es el porte de un banco. Entonces no tiene problemas de fondeo, tiene mucha solidez. Pero hay muchas cajas pequeñas que no tienen esa solidez. Y que cuando van a fondearse, un banco tiene dos formas de fondearse. Ahora te explico. Tiene dos formas de fondearse. Con el dinero de ahorro del público, que recibe el ahorro del público por una tasa de interés y ese ahorro le sirve para prestar. Uh-huh. Y la otra es de manera corporativa, que es a través de créditos subordinados, que generalmente a ese nivel de cajas los dan dos instituciones, COFIDE y Banco de la Nación, que hace 2 años empezó a darlos. Y te dan un crédito subordinado y esa es la forma que te fondeas. Para que tú tengas una idea de cómo es el negocio bancario y financiero. Tú tienes el costo de fondeo, que es el costo de cómo obtienes el dinero, el pago que le das al ahorrista. Te dan un monto. Tú le das por ese dinero, le das su interés. De ahí viene, cuando das el crédito, el criterio del riesgo. ¿Esta persona tiene domicilio? No. ¿Sabes dónde vive? No. ¿Qué tiene? ¿Un puesto ambulante? Entonces un riesgo bastante alto. A eso le sumas un criterio de riesgo determinado. A eso le sumas todo tu costo operativo, que es toda el batallón de gente que tienes. De ahí sumas los costos de agencia, los costos de tus locales. Y al final le pones una ganancia. Eso se llama spread. Esa ganancia que está entre la tasa de interés, que debe estar ahora en 30-33%, menos tu costo, que es el ahorro y todo lo demás, es el spread, es lo que gana. Si tú tienes instituciones financieras, como las cajas municipales, que no tienen posibilidades de tener fondeo barato, ¿qué tendría que hacer el Estado? Fondearlas. Fondearlas. Darles la posibilidad que tengan fondeo barato y que porque ese te fondeo, genera una dinámica claro, y que ese fondeo muy barato no solamente se reduzca en spread, en utilidad, sino que vaya con una tasa definida, ya establecida, al microempresario. Porque al final y al cabo es plata pública. Mira, un microempresario, si se fondea, si se fondea 15%, es la mejor tasa que te puedas imaginar. No existe esa tasa en un microempresario en el mercado. Y si tú le das a la posibilidad de las microfinancieras que salgan a bancarizar y que digan, señor, usted tiene DNI, sí, pero no tiene RUC. ¿Y qué tiene? Tiene un negocio. Genera rentas de tercera categoría, pero no está inscrito en la SUNAT. No se preocupe, le vamos a dar un crédito. Venga. ¿Sabes qué logra? Obtienes que venga. Y es un ancla de formalización. Se sienta y empiece ya lo identificas, ya lo tienes y tienes registrado. La trazabilidad del dinero, además, ¿no? Y otra cosa más, le dices, estas tasas las vas a tener los siguientes 3 años y empiezas a ver cómo va creciendo. No le cobras nada, es más, le dices, señor, debería haber una ventanilla única. ¿Usted tiene un negocio? Sí. Vamos a darle su licencia a través de las cajas. Mira lo loco que te estoy diciendo. Vamos a darles
un formulario, su inscripción registral, vamos a darle su licencia Que de surte funcionamiento. efectos cuando usted mete el formulario y ya Así viene el es, municipio y te así es. supervisa. Y usted, y en su siguiente estado de cuenta que va a llegar a su celular, ahí va a estar su RUC, su número de partida registral y ya está registrado. ¿Cuánto va a costar? No le va a costar nada. No le va a costar nada. ¿Qué cosa? No le va a costar nada. Aquí lo tiene. Ya lo tienes incluido. Señor, al año, usted va a poder atender en salud a través del SIS. Sí, pero ya tengo a mi familia. No, pero usted también. ¿Cuántos son? Tantos. Mire, usted tiene... Que vayan sintiendo presencia de Estado. Que vayan percibiendo que el Estado Que es beneficios, existe. que estar Así dentro del es. sistema es ser Así es. beneficiario de varias cosas, ¿no? Ahora te digo el vía crucis de un microempresario. Yo soy un microempresario. Primero, constituir tu empresa, notario, pagos de costos notariales, pago de costos registrales. Después ir a la municipalidad Proteger tu identidad. y persinarse para que te den los títulos, te den la licencia de funcionamiento. El certificado de defensa civil es un vía crucis, ¿no? Y si es que lo llegas a obtener, ¿y cómo lo obtienes? Y después de eso, la fiscalización. No tienes botiquín, 2.500 soles de multa. Una persona que tiene un negocio pequeño, que no paga impuestos, que no tiene estado, no tiene licencia de funcionamiento, le vas a decir que empieza a pagar una tasa mensual en el RUS, en el régimen único simplificado, que va a pagar licencia de funcionamiento, va a pagar defensa civil, no va a querer formalizarse nunca. Entonces, la única forma, y espero que sea así, estoy seguro que Keiko tiene una muy buena cantidad de personas bien intencionadas y muy técnicas a su alrededor, pero sería bueno que volteen a ver a las cajas, que sería la siguiente estrategia de formalización 2.0. ¿Me permites? Sí, por favor. Porque si le interrumpo, va a decir, permíteme desarrollar la idea. Hay un concurso de instituciones que tienen que ver con las cajas municipales, la Superintendencia de Banca. Entiendo que también es Produce, que está viendo los perfiles de quienes son miembros de los directores de algunas cajas municipales y FONAFE. Entonces, ¿quiénes más deberían alcanzar alternativas tan ingeniosas? Porque algo me queda, que la administración pública necesita creatividad, innovación, voluntad de hacer las cosas y dejar de hacerlas con inercia, ¿no? Vamos a refundar un Estado con una capacidad de I+D importante. ¿Quiénes más deberían estar? Gracias a Dios no está FONAFE, y perdón que te corrija. Y te digo gracias a Dios no está FONAFE porque FONAFE también tuve la oportunidad de pertenecer a una empresa del Estado. Y FONAFE da la estabilidad técnica, pero te soy sincero, es el principal problema del gobierno corporativo de las empresas. Yo creo que el FONAFE más bien tiene que voltear a las cajas y ver su modelo. En las cajas está, es un gobierno corporativo definido por ley, que son 7 miembros los directores. Y de esos 7 miembros, 4 son de la sociedad civil y 3 vienen del accionista. Pero como te vuelvo a repetir, un accionista inexistente. Claro, los alcaldes, Así ¿no? es, que fue dado por ley y porque a alguien se le ocurrió, que fue el gran problema que se generó. Los accionistas no tienen titularidad de ni una sola acción, porque la persona jurídica fue una entelequia creada por la ley, fue una persona jurídica de derecho público, es una entelequia, no tiene materialidad. En una empresa la materialidad está en la acción, en el título valor acción, ahí está la materialidad. Cuando tú eres accionista de una empresa, ese es tu título. Cuando tú no tienes una sola acción emitida porque no has puesto un sol y todo ha sido gestionado como una caja municipal, lo que debería de entenderse es que las municipalidades sean los beneficiarios directos de los beneficios económicos de las cajas. Y ahí el rol del supervisor es vital. El rol del supervisor es vital. En algún momento el patito feo del sistema financiero en las cajas municipales. Dejamos de serlo, ahora son las cooperativas. Creo que lo que tiene que pasar por la Superintendencia de Banca, que es una institución sólida, ejemplar, pero debe de tener una visión, creo que out of the box. Yo creo que la Superintendencia de Banca debería de crear una superintendencia adjunta de microfinanzas. Actualmente es una superintendencia adjunta de banca y microfinanzas. No. Hagamos un ejercicio, José. Estás en un auditorio, te escuchan miembros de directorios de las cajas municipales más importantes, pero también están a nivel meso y micro del país. Y tienes que darle 2 sugerencias.
solo 2. ¿Qué sugerencias les darías? Defiendan el gobierno corporativo de cajas municipales y fortalezcan la parte técnica ejecutiva de las cajas. Esos 2 elementos son vitales porque son fundacionales. Pero las 2 cosas que te he dicho son grandes retos. Ahí atrás viene un gran combo, ¿no? Claro, que pasa por tener directivos que tengan una vocación de gobernanza, un espíritu emprendedor, comprometido. Vienen varias cosas donde el liderazgo no está además en la cima, ¿no? de esta pirámide de gestión, sino tiene que llegar a todos los niveles. José, ¿y cómo, conociendo tanto de cajas, estás ahora en un negocio distinto? Porque cambiar de core es algo que yo también he hecho. Hoy tenemos que ser multifacéticos, emprender de diferentes formas, y tú lo has hecho con un tema además sensible, que es el tema de salud. Cuéntame, ¿por qué dejar una cosa y pasar al tema de salud? Creo que era una deuda pendiente con mi padre. Mi padre fue médico y ninguno de sus hijos fue médico. Claro, tú eres abogado de Yo formación. soy abogado, sí, soy abogado de formación. Mi hermano mayor es economista y mi hermana es licenciada en turismo. Entonces, ninguno fue médico. Y tuve la oportunidad de incorporarme a una empresa que se dedicaba a la atención domiciliaria en el año 2022. Y dije, voy a asumir el reto. Entré a salud en el año 2022. Estamos en el 26 y pienso quedarme lo que me resta de vida en salud. No pienso irme del sector salud, pero tampoco me he desvinculado del mundo financiero. Actualmente siempre leo mucho acerca de las microfinanzas, las nuevas tendencias y lo que sería. Creo que la experiencia del Perú es única en el mundo. Y estoy en el directorio de una empresa que es tecnológica y que se dedica justamente como rol principal a bancarizar. Entonces no me he ido del todo del mundo microfinanciero. De lo que me he ido es del mundo de ser abogado. Así, ya no Sí, litigas. y eso lo extraño, ya no litigo, eso lo extraño. El mundo de salud yo lo veo con mucho optimismo, Alejandra, porque hay muchos elementos en este momento de poder solucionar el problema. ¿Ya? Y se trata absolutamente de decisiones políticas. En principio, no aumentar el presupuesto. En segundo lugar, establecer políticas de contratación que sean trazables, tecnológicas y que puedan darle la posibilidad de ser mucho más eficientes en las compras. Y en tercer lugar, fortalecer la atención primaria. Esos drivers para mí serían vitales para poder estructurar una solución. No te estoy hablando en largo plazo, te estoy hablando en corto y mediano plazo. ¿Y por qué te digo esto o por qué llego a esa conclusión? Porque vengo del mundo de la atención domiciliaria. Y eso me ha hecho ver la atención médica desde otra óptica. Desde otra óptica completamente diferente a una estrategia 100% hospitalaria y centrada de manera hospitalaria, ¿no? ¿Por qué no habría que darle mayor presupuesto al sector salud? Porque se ha quintuplicado si no se ha incrementado en 10 veces. ¿Cuánto es el presupuesto de salud? La cantidad de personas la tasa demográfica en el país no ha crecido en la magnitud que el presupuesto del sector de salud se ha incrementado. Ese es un dato económico tangible y verificable 100%. En segundo lugar, no hay una política de salud uniforme pública que pueda determinar cuáles son las necesidades de poder avanzar. No te voy a personalizar ni te voy a dar nombres de instituciones, pero acaban de comprar como 10 robots en un hospital público para operaciones. ¿De cáncer? No, un hospital de atención pública, un hospital importante, y han comprado 10 robots para operar. Pero eso está bien, ¿no? No. ¿Ah, no? No. En ese hospital tienes 1 año y medio de cirugías estancadas. ¿Qué debería ser la salida allí? Ahí la decisión era qué cirugías tengo estancadas y qué es lo que necesito para poder hacer. De repente aparatos laparoscópicos era más rentable que contratar robots.
Y para el robot no solamente es contratar el robot, es que tienes que enviar a los médicos que se capaciten, a que haya toda una estructura, ¿no? Entonces, creo Yo que cuestionaba un poco, en yo tanto no haya cuestionaba una un poco, política José. pública, Sí, yo cuestionaba un poco el tema presupuestal, que era un tema en el que tú partes y dices, no hay que aumentar el presupuesto de salud. Y es algo que cuando tú escuchas a los políticos inciden mucho. Y ciertamente los políticos son políticos y no técnicos. Pero el presupuesto del Estado son 257.562 millones de soles. De ese presupuesto, el 9.1, o sea, la décima parte, es salud. Pero de esa parte, de ese 10% casi, redondeando un punto que es bastante, el 9.1 a su vez es gasto corriente, no es gasto de inversión, por lo tanto no hay recursos para fortalecer el primer nivel de atención, no hay presupuesto para inversión, para innovación, y son temas que hay que resolver. Entonces, claro, es efectista, es decir, no, no mayor presupuesto, vamos a resolverlo con gestión. La gente tiene que saber y comprometerse. Pero creo que el tema del presupuesto y mirar un SIS, porque todo el mundo habla de universalización de salud y tienes que cubrir todo, pero haciendo parcelas, ¿no? el 85% de emergencias en el hospital, ya sea de salud o de MINSA, son urgencias que pueden ser atendidas en casa. El 85%, Alejandro. Tienes en este momento aproximadamente un 8% de camas ocupadas por pacientes crónicos de larga estancia en hospitales Gran problema. y tienes aproximadamente el 12% de camas UCI ocupadas a nivel nacional con pacientes crónicos de larga estancia. Y personas que tienen cuadros agudos, que necesitan una cama UCI y no la tienen. Ahí está mi respuesta. El siguiente Es tema optimizar recursos, poner el- las cosas donde tienen que estar. es donde tienen que estar. Y es más, no te digo que contraten otra cosa, que contraten a más personas o contraten a terceros. El salud tiene un programa PADOMI de atención domiciliaria. Podrá ser mil veces cuestionado. Podrá estar o haber sido destinado o creado para pacientes geriátricos. Pero ya hay una experiencia de atención primaria domiciliaria. Puedes fortalecerla. El COVID nos enseñó que había cosas que mejor atendías en casa que antes que llevar al hospital. Mira, la experiencia que nosotros tenemos a nivel de atención domiciliaria no solamente es una mejora en el presupuesto, porque el paciente costo cama en una UCI de hospital versus un paciente costo cama en una casa es aproximadamente el 50% menos. ¿Ya? Y te permite además el costo de oportunidad de tener la cama UCI libre para un tema que sí es competencia de una unidad de cuidados intensivos resolver, Así es. que es la diferencia entre la vida y no, ¿no? Los pacientes de larga estancia. El 35% de emergencias que atiende el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es de talla mundial, es por terapia del dolor. ¿Te das cuenta? Y hay una gran cantidad de personas que van por seguros privados o con pago propio directo. Entonces, lo que te digo no es una situación de buena voluntad que se me ha ocurrido. Es porque si tú empiezas a analizar de manera estadística y real lo que sucede a nivel Perú, a nivel de las necesidades de hospitales, de enfermedades por zona geográfica, la enfermedad, ¿qué tasa de enfermedad es mayor en la costa, en la sierra, en la selva? ¿Qué necesidades hay focalizadas en cada lugar? Vas a tener un mapeo que no te necesitas más de 6 meses para hacerlo a nivel nacional con la información que hay, articulando y tomando decisiones de política pública a nivel nacional. No hay que dejar pensar a los gobernadores regionales, perdóname el comentario, pero uno de los grandes fracasos del país creo que es los gobiernos regionales. Y uno de los grandes incrementos de presupuesto que hay en el país justamente son los gobiernos regionales, que se duplican. No puede ser que Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno tengan 4 gerentes de región de salud, y se duplique toda una organización administrativa cuando debería de estar concentrada en una sola decisión. No puede ser posible que tengas un sobrecosto de 9%, que es
estratosféricamente espantoso a nivel salud. Yo creo que la salud debería de regresar a una estrategia a nivel nacional. Sí, hay que recentralizar algunas sí. cosas, así el nombre no funcione. Y tiene que dejar de politizarse la salud en regiones porque termina siendo un criterio clientelista, ¿no? Es decir, ¿quién hizo campaña a favor del gobernador y le das gestionar algo tan importante como es el tema de salud, que es un tema que conocemos? Háblanos un poco de tu experiencia de clínicas en casa SAC. Ese es un modelo de negocio interesante que tiene que ver con esta atención. ¿En qué consiste? A ver, nuestro programa es servicio de hospitalización en casa, ¿ya? Más allá de personalizar o dar el nombre de empresas, lo que nosotros hacemos es la atención domiciliaria en casa. Esto es un programa de hospitalización en casa. O sea, tú cuando sales de alta de un hospital, es porque ya te curaste o sencillamente no tienes nada que ver con el hospital más allá que controles. En este caso no. Te voy a dar un ejemplo. Un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, con ELA. Está en el hospital. Tú sabes que ese paciente se va a empezar a deteriorar y va a tener un periodo de vida muy corto porque la enfermedad va a avanzar de manera rápida. Es degenerativa, sí. Correcto. Tremenda. Y hay diversas enfermedades. Polimiositis, diversas enfermedades. Tú tienes ya un pronóstico y sabes cuál es ya está completamente protocolizado eso. ¿Qué es lo que vas a tener? Vas a tener un paciente que en su momento va a necesitar ventilación mecánica para poder subsistir. Y ese paciente no va a poder salir de una UCI, porque en el Perú no hay unidades de larga estancia. Entonces lo vas a tener en un hospital público, en una UCI o en una unidad de cuidados intermedios. La solución que nosotros en su momento la vimos es: ese paciente tiene parámetros estables, ¿pueden ser atendidos en casa? Sí, le armamos una UCI en casa. Todo una UCI en le damos casa. todo el soporte en casa. Cuando te digo todo el soporte es logístico, medicinas, ambulancia, médicos, enfermeras, cuidador 24 horas, todo. Ese es un programa público, querida Alejandra, que lo tiene Salud. Imagínate. Actualmente lo tiene el Hospital del Niño Breña y lo está por lanzar el Hospital de Emergencias Pediátricas. Es un servicio caro, pero yo creo que tiene un margen de optimización de costos. ¿Quién? ¿El CIS? En el caso del Hospital de Emergencias Pediátricas, el CIS, en el caso de las 3 redes en Lima de salud, ¿no? Ese es un ejemplo, pero eso es un ejemplo de un paciente nicho, de un paciente muy especializado. Pero ahí tiene los pacientes oncológicos, que son los pacientes paliativos, que están en una fase terminal, que son cuidados de final de vida. O los nefrológicos. Tienes pacientes crónicos o tienes pacientes diabéticos, hipertensos. Oncológicos, claro. Tienes pacientes paliativos no oncológicos. Así es. Y ahí tienes infinidad de pacientes que terminan. Y ahí te decía en mi reflexión, las emergencias están abarrotadas porque son pacientes de urgencias. Pacientes crónicos descompensados. O sea, ya vienen con un cuadro, tienen comorbilidades, están descompensados. Esa descompensación la puedes atender en casa. No necesitas abarrotar una emergencia con eso. Porque el costo de oportunidad, repito, es altísimo para las otras personas. Altísimo. Entonces, ¿tú qué tienes? Una ambulancia que lo recoge, lo instala en su casa, tienes camas clínicas, tienes oxígeno, tienes monitoreo diurno y nocturno, tienes apoyo emocional para la familia. ¿Qué tienes? Tienes todo el hub. Nosotros tenemos un Lego. Nosotros nos adecuamos a la necesidad del paciente. Te voy a dar un concepto que no está en el Perú todavía. Nosotros somos un hospital líquido. ¿Eso qué significa? Que nos adecuamos a la necesidad del paciente. Tenemos un paciente geriátrico que tiene sus hijos viviendo en Estados Unidos o sus hijos viven en Lima y él vive en provincia y no tienen cómo cuidarlo. Nosotros le ponemos cuidador, tiene algunas comorbilidades, le ponemos monitoreo remoto, necesita de atención médica. El monitoreo nos da la posibilidad de poder atender rápidamente las necesidades. Le mandamos ambulancia, le mandamos médico. Y si necesita una derivación a clínica, lo derivamos a clínica. Muy interesante, José. Entonces, nuestra estrategia es paciente centrista y lo que nosotros hacemos es estructurar toda la estrategia alrededor de la necesidad del paciente, que va desde un monitoreo remoto a través de dispositivos que ahora son comunes, un reloj, un iWatch, te mide presión, te mide azúcar, te mide una serie de elementos. Eso nosotros lo hemos trasladado a una aplicación. En esa aplicación
levanto tus principales Datos, parámetros sí. y datos, y de acuerdo a eso te monitorizo 24 horas. Eso te da la posibilidad de que a través de un centro de atención que tenemos pueda activar la atención de enfermero, la atención de médico, la atención de médico especialista. Y si el familiar quiere la- conocer esa información en tiempo real, la tiene. y no, y sobre todo tú, por ejemplo, que tienes de repente a tu padre o tu madre fuera de Lima y quieres saber cómo están, por un flat y por un servicio bastante cómodo, puedes llegar a tener la posibilidad de poder saber cómo están ellos y en su momento saber en tiempo real a través del aplicativo cómo es que les está yendo. ¿Cuánto apoya la inteligencia artificial en todo esto? ¿Sirve o no? Sí, te da parámetros. Para la medicina es interesante porque te da un abanico un abanico de opciones y parámetros. Sin embargo, sobre todo te ayuda mucho en la estadística. Sin embargo, la analítica y la decisión, sin duda, tiene que ser de humana. profesional, humana. Tiene que ser humana. José, ¿cuánto tiene que hacer el próximo gobierno respecto a temas importantes que nos han abocado el día de hoy? El tema de seguridad económica, de mayor institucionalidad, el tema de mayores oportunidades y competitividad, porque una persona cuando está enferma es menos competitiva, no solamente la persona enferma, sino alguien de la familia deja de trabajar porque se vuelve cuidador, solo y exclusivamente cuidador. Porque los ingresos de la familia se destinan en gran medida a la atención de la persona enferma. Entonces, no es una persona enferma, es una familia enferma. Es una familia disminuida emocionalmente, fundamentalmente. Entonces, si queremos poner en el centro de todos estos temas a la persona, y somos un país dolido por la inacción, por el olvido, o sea, yo creo que quien vaya a entrar al gobierno, yo aún soy conservadora con el tema de los resultados, aunque tengo el mismo entusiasmo que tú, tiene que entrar con decisiones prontas. ¿Cuáles serían esas decisiones en los temas que acabamos de conversar? Bueno, ahí vamos a coincidir, ¿no? El principal problema es la seguridad. Entonces, yo creo que en sus primeros 90 días tiene que tomar, su primer driver debe ser la seguridad. Mejor dicho, cómo paliar la inseguridad y cómo combatirla. Y eso va a ser una prueba de fuego. Y yo creo que paralelamente va a tener mucho trabajo. Va a tener que trabajar 24 horas por lo menos al día, si no es más. Va a tener que ver los grandes temas y grandes drivers, como es la salud y como es la economía informal del país, que, como te repito, es el sector normal. Esos son retos grandes. Se puede lograr si sienta las bases en el primer año. Yo te aseguro que al quinto año va a tener muy buenos resultados, pero va a pasar por decisiones políticas. Va a pasar por decisiones no solamente políticas y técnicas, va a pasar por decisiones del regulador, va a pasar por decisiones políticas donde se determine cuál va a ser el derrotero y quitar ese gran... Te hablo un provinciano. El criterio del provinciano es: Lima lo es todo, existe un limacentrismo espectacular y se lleva absolutamente todo. Yo volteo la torta. Es los provincianos, ¿qué estamos haciendo por nuestra provincia? Pero allí... Estamos saliendo de eso nuestra es, provincia, nos estamos querido. yendo. Es la Nos estamos autocrítica. yendo. Pero me pongo a pensar y soy consciente de ello. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Generar las oportunidades necesarias para que por lo menos en 2 regiones, en los primeros 6 meses, pueda verse algún cambio importante, ya sea en salud, ya sea en transportes, ya sea en microfinanzas, ¿no? José, ha sido un gusto conversar contigo. José Málaga es versátil, como ustedes lo han escuchado, y no hay compartimentos estancos para él. Ha naufragado desde la microfinanza al tema de salud y la verdadera reforma en el primer nivel de atención. Él es abogado sin ejercer, es versátil, lo digo yo, tiene un MBA, tiene 15 años de experiencia en dirección de empresas a nivel directivo, en puestos gerenciales, está a cargo de Tritón Fondos, estructurando la tokenización y el smart contracts para financiar proyectos inmobiliarios. De eso no hemos hablado y es mucho, José.
es director comercial de Novak y ve temas de comunicación asertiva, transformación digital, microfinanza, estrategia. Deja algo para los pobres, por favor, José. Pero me da mucho gusto reencontrarnos, saber de ti y saber que estás construyendo país fuera de tu país, tu querida Arequipa. Con eso acabo. Simplemente agradecerte, animarte a que sigas. El Perú necesita de programas como el tuyo. Muchas gracias. Necesita de gente que sea optimista y que vea, no solamente vea el vaso medio lleno, sino que ayude a llenarlo. Y no has dicho algo que es lo principal a lo que me dedico. Yo soy un servidor de Dios, amiga, y aparte soy un padre de familia. Así es que eso es lo que soy. Yo le paso, vamos a contar pues la de confidencia, ¿no? Le digo a José, José, pásame tu Summary, ¿cómo quieres que te presente? Y me pasa eso, entonces yo sacudía mi teléfono y decía, falta el resto de la información. Pero tiene mucho sentido, porque más allá de las formas y los rococós que le ponemos a nuestra vida, ser hijo de Dios y un servidor de la familia y la patria es lo central y es lo neurálgico. Así que, así te haya bromeado, así no haya entendido en principio tu mensaje de 2 líneas, porque es lo más importante, ser gente de buena voluntad. Es correcto. Un Gracias. gusto. Y sigue. Gracias, cariñosa la familia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, hijos de Dios, servidores de la patria. Está simpático. Un gusto tenerlos en Protagonistas nuevamente. Sea protagonista de su vida. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. He caído algunas veces.